Muy buenos días a todos, querida instructora, queridos compañeros. Mi nombre es Camilo Alfonso Álvarez y el día de hoy voy a presentar un tema que está un tanto candente y en el boca a boca de muchas personas. El tema se llama ¿Un mundo sin guerras es posible? Sí, vamos a hablar de guerras. Pero, ¿qué son exactamente las guerras? ¿Y por qué suceden? Si queremos solucionar ese problema y decir que las guerras se van a acabar en algún momento, necesitamos entender estos dos conceptos, ¿no es así? Pues bueno, cabe aclarar que en este discurso voy a tocar temas que son mi propia opinión personal y lo que yo creo, interpreto y veo de las escrituras. Es mi propia postura sobre este tema. Sin embargo, esto no quiere decir que desestime o dé poca importancia a la postura que tenga alguien más sobre pues, este asunto. Bien, ya una vez aclarado eso, pues comencemos. Continuemos con las preguntas. Entonces, ¿qué son las guerras? Bueno, de acuerdo con Carl von Clausewitz en su libro de la guerra, lo he dicho bien, dice que la guerra no es otra cosa que un duelo en una escala más amplia. Podríamos representarnosla o representarla bajo la forma de dos luchadores, cada uno de los cuales trata de imponer al otro su voluntad por medio de la fuerza física. Su propio propósito inmediato es derribar al adversario e incapacitarlo de ese modo para ofrecer mayor resistencia. La guerra es un acto de fuerza para imponer nuestra voluntad al adversario. Bueno, ya definida pues qué es la guerra, veamos entonces por qué surge la guerra. Ya sabemos que es un acto de fuerza para imponer nuestra voluntad al adversario, es decir, se trata de imponerle nuestra propia voluntad a alguien más, pero a una escala mucho más grande, obviamente. Bien, entonces, ¿por qué surgen las guerras? Surgen por muchas razones. Eh, Muchas de ellas entendibles, como por ejemplo el hambre o por la economía, pero otras un tanto absurdas como religión, etnia, forma de pensar o por amores. ¿Y por qué? ¿Por qué el ser humano es así? Bueno, pues para confirmar mi posición, me gustaría antes mostrar algunos ejemplos, en concreto uno de ellos. Y este se llama la Guerra del Cerdo, así le pusieron. De acuerdo con el periódico El Tiempo, el cual se basa en el portal Web Story, en el año 1859, en la isla de San Juan, un granjero estaba cuidando de su granja cuando de repente un jabalí irrumpió en su hogar y atacó sus cultivos, lo cual llevó al granjero a dispararle hasta matarlo. Sin embargo, lo que él no sabía es que dicho jabalí era propiedad británica. Los habitantes de ese país discutieron con el hombre hasta que llegó Estados Unidos a la discusión, se sumó y sin llegar a ningún acuerdo y ambos, autoproclamándose los dueños de la isla, crearon un conflicto armado entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Sí, un tema serio para analizarlo más a fondo, porque algo que ocasionó pérdidas económicas, guerras y hambre, se ocasionó así. Hay un ejemplo claro de ello. Bueno, ahora, respondiendo a la pregunta de por qué el ser humano es así, pues muchas personas tienen la creencia de que esos tipos de comportamientos como los celos, la ira o las ansias de poder son tan inherentes al ser humano que fueron la razón principal por la cual este está en la cima de la cadena alimenticia, siendo pues dicha o promulgada por muchas personas como un mal necesario. Sin embargo, si analizamos un poco más a fondo, podemos encontrar, o en mi caso, pude encontrar una respuesta en la Biblia sobre este tema. Y existen, bajo la Biblia, tres razones por las cuales el ser humano es así y por las cuales siguen existiendo guerras. En primer lugar, tenemos el pecado. Y con pecado no voy a referirme a la creencia popular que tiene la gente que el primer pecado que cometió Adán y Eva fue tener sexo. No, de hecho la Biblia no da ninguna base o ninguna razón para creer que el sexo sea algo malo, sino que más bien, como dice Génesis 1:28 y 9:1, también Proverbios 5:18, es parte de nuestro propósito porque nos permite tener hijos, divulgar nuestra herencia, por decirlo de algún modo, y también es un regalo. Por algo se dice goza con la esposa de tu juventud, que tiene que ver con eso, obviamente. Entonces, si ese no fue el pecado, ¿cuál fue?
¿Cuál fue el pecado que ellos cometieron? Bueno, la respuesta está en Génesis 2:16-17. En este Dios les dijo que no podían comer del fruto del árbol, es decir, les dio una orden que tenían que obedecer. ¿Y qué pasó después? Bueno, si nos adelantamos al siguiente capítulo vemos el resultado. Concretamente en Génesis capítulo 4, también en el capítulo 3, el versículo 6, vemos que ambos, tanto hombre como mujer, desobedecieron dicho mandato y antepusieron su propia opinión o voluntad a la de Dios. ¿Verdad que eso también como que concuerda y que está relacionado con la definición que habíamos visto antes sobre qué es la guerra? Bueno, la segunda razón ahora son los gobiernos humanos. Y es que con el anterior pecado que cometieron ellos, los humanos, demostraron una cosa: rechazaron a Dios y decidieron gobernarse a ellos mismos. Sin embargo, de acuerdo con la Biblia, ningún ser humano está hecho o fue creado para gobernar, o eso dice Jeremías 10:23. Este es un papel que solamente le corresponde a una persona, a Dios, y ese se la da a quien Él quiera, pues es nuestro creador. Una tercera razón es la influencia de Satanás y sus demonios. Y es que al igual que Satanás influyó o sedujo a los seres humanos a cometer el primer pecado, estos mismos hoy en día, la Biblia dice que ellos hoy por hoy tienen autoridad e influencia en toda la tierra. Eso dice 1 Juan 5:19, Lucas 4:5-6 y Apocalipsis 12:9-12. Bien, entonces ya definimos a luz bíblica qué son las guerras, también por qué existen, y vamos a ver qué dice la Biblia respecto de si se van a acabar o no. Pues no podemos quedarnos así, no hemos solucionado todavía el problema. ¿Qué pasó? Bueno, pues la respuesta a esa pregunta está en Mateo 6:9, concretamente en la oración más famosa que tiene Jesucristo, el Padre Nuestro. ¿Qué dice esa oración? Centrémonos en la primera parte, donde dice: Padre nuestro que estás en los cielos, que tu nombre sea santificado, que venga tu reino, que se haga tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Y es nada más y nada menos que con un nuevo reino o gobierno, que de hecho ya está gobernando en los cielos, pero no en la tierra, que podría acabarse todo este problema. Todo este dilema de las guerras podría acabarse con un reino justo, bueno y que dure para siempre, como dice Daniel 2:44. También vemos que en Isaías 9:6-7 y capítulo 11, 1-6, vemos que Él desea hacer un reino pacífico, justo, que no exista, que la gente no aprenda más a hacer la guerra, y que muy pronto va a llegar. Vemos que dice que venga, aún no ha llegado, pero está a punto de llegar, de hecho más pronto que tarde. Si desea más información puede escribirme al WhatsApp o algo así, pero en esencia quería mostrar eso. En eso quiero que se centre, que muy pronto va a venir un reino que va a acabar con los anteriores gobiernos, va a ser el único que va a permanecer para siempre, y que va a ser el único también que va a traerle verdadera paz a la humanidad aquí en la tierra, no allá en el cielo, que también hay paz allá arriba, sino aquí también en la tierra, con los que vivamos aquí en la tierra. Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por quedarse a ver el video hasta el final y nos vemos en una próxima ocasión.